Bueno, vamos a ver lo de buenos días a todos. Vamos a ver la segunda parte y consiste en lo que es el procesamiento y presentación de antígeno. Hace 8 días vimos todo lo de estructura y función del MHC y ahora pues para poder continuar y darle un mejor entendimiento, vamos a ver ahora cómo se procesan los antígenos. Posteriormente también vamos a ver acerca de algunas asociaciones del HLA y enfermedad y para terminar y poder dar pie a algunas, si hay espacio para algunas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, de lo que vimos hace 8 días, pues hay que recordar, pero es que aquí no me permite ver esto. Quitar esto. Espérenme, denme un segundito. Es que estoy en una computadora que no es mía. No. Okay. Eso le pasa mucho a la mía. Sí. ¿Qué? Ya. Ahí. Las opciones de puntero. Ok, esto es de lo que vimos hace 8 días y recordar que pues, las respuestas inmunitarias adaptativas pues empiezan con el reconocimiento de los antígenos por los receptores de los linfocitos. Y hay que recordar que tanto los linfocitos B y T tienen diferentes tipos de receptores. Por lo tanto, también reconocen diferentes tipos de antígenos. Ajá. Por ejemplo, los receptores para antígenos de los linfocitos B, que son los anticuerpos, son anticuerpos que están pegados en su superficie, reconocen diferentes tipos de moléculas, o sea, varios tipos de macromoléculas, a diferencia de los linfocitos T que reconocen fragmentos peptídicos. O sea, recuerden que vimos acerca de la longitud de los péptidos que pueden ser reconocidos por los linfocitos T y que a su vez esos péptidos son presentados a través del complejo principal de histocompatibilidad. Me voy a referir a partir de ahora a MHC o HLA, que viene siendo lo mismo, si recordarán, en humanos. Ajá. Bien. Pero, ¿cuáles son las vías de entrada de los antígenos? Pues puede ser de diferentes formas, de diferentes lugares. Puede ser a través de la piel, ajá, a través del tubo digestivo, a través de vías respiratorias, en fin, son diferentes lugares, pero lo que sí es importante es que una vez que el antígeno llega a un punto de contacto, es a través de un epitelio. Siempre es importante considerar que el epitelio es un lugar donde existen células residentes. Se le llaman células residentes porque ahí están todo el tiempo. También se les conoce como células espía. Están, pues no es que estén esperando, pero bueno, de alguna manera en el momento en que llega algo extraño, en este caso pues un antígeno, pues esas comienzan ese reconocimiento y mandan señales de alerta para otras células para que lleguen a ese punto. Ajá. Entonces, cuando las células, estas células residentes captan el antígeno, migran a través de los vasos linfáticos para que lleguen a un ganglio linfático y aquí empiece todo el proceso de reconocimiento antigénico. Ajá, esto es por un lado, pero por otro lado también puede ser que entren, o sea, que estos antígenos pueden diseminarse por torrente sanguíneo. Y en este caso, pues van a toda la circulación y estos antígenos se transportan por la sangre y se presentan la presentación del antígeno, pues sucede en el vaso. Ajá. Entonces, aquí lo que es importante es ver que pueden existir de manera general dos vías de llegada del antígeno. Bueno, el antígeno entra por diferentes sitios, pero el procesamiento es principalmente por dos vías. Ahora, ¿qué tipo de antígenos son reconocidos? Pues existen varían algunos tipos de antígenos. Pues están en cuanto a su estructura, origen y tipo de respuesta inmune que inducen. En cuanto a su estructura, pues están las proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos.
En cuanto a su origen, pues hay antígenos que son de origen natural, otros que son de origen artificial y otros que son sintéticos. ¿Pasó, jefe? ¿Estaba buscando una reserva? ¿Perdón? Silencien micrófonos, por favor. No se escucha, Javier. No se escucha. Está silenciado el micrófono, Javi. Javier, creo que apagaste tu micrófono. No, creo que no nos escucha, porque sigue dándonos la plática. Hay que mandarle. Carlos, ¿le puedes mandar un WhatsApp al doctor? Sí, Doc, ahí voy. Gracias. ¿Ya me escuchan? Ya, Javier. No sé qué apachurré ahí, pero perdón, es que no estoy en mi computadora y me falla esto, ¿no? Perdón. Bueno, entonces lo que les quise decir en esta tabla es que de manera general existen diferentes tipos de antígenos que pueden ser reconocidos, procesados y presentados. Y algunos van a inducir un tipo de respuesta y otros otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, ahora no pasan las diapositivas. A ver si con este de aquí. Ok. También vamos a recordar cuáles son las células presentadoras de antígenos. Principalmente y sin lugar a dudas, pues está la célula dendrítica. Esa digamos que es la que más actividad tiene en cuanto a esto. Pero también está el macrófago y por supuesto que también los linfocitos B. Entonces, estos tres tipos de células son las que de manera general les vamos a llamar células presentadoras de antígeno. Lo que vimos hace 8 días, les comenté que en relación al HLA de clase 1, pues prácticamente todas las células nucleadas pueden presentar antígenos, todas, excepto dos tipos de células. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos dos tipos de células que no presentan antígenos? Los eritrocitos. Ah, muy bien. ¿Y qué otra? Las células Los nerviosos. Ok. De clase 1. De clase 2, pues ya son células más específicas, se va reduciendo, pero son un poco más específicas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son los fundamentos para la presentación del antígeno? Pues básicamente, tanto la vía de HLA de clase 1 y de clase 2, pues depende de mecanismos que se usan para propósitos de homeostasis y de catabolismo de proteínas. O sea, ese es el objetivo principal. La función biológica es mantener la homeostasis, ¿sí? A través de este procesamiento y presentaciones de antígeno. Ahí es donde se va a decidir si es propio o es ajeno. Entonces, pues si es propio, pues hasta ahí supuestamente, o en teoría, hasta ahí llega y se mantiene. En cambio, cuando se reconocen antígenos extraños, pues sucede toda la respuesta inmune. Ahora, otra cosa que también vimos, pero que es importante ahora retomarlo, es que los ligandos de HLA de clase 1 derivan de proteínas endógenas citosólicas. Y también sucede la presentación cruzada, es decir, que las células dendríticas pueden presentar proteínas endógenas sobre las moléculas del HLA de clase 1. Otra cosa es que las moléculas del HLA muestran una amplia especificidad para unirse a los péptidos. Yo le pondría en este caso más bien que los péptidos son los que se unen al HLA, pero bueno, muchas veces se maneja de esta manera, ¿no? Ahora, de manera general, poseemos, ahí dice unas 6 moléculas de HLA de clase 1. ¿Por qué unas 6? ¿Alguien recuerda por qué digo que 6 y no más o no menos? ¿Por qué son 6? Por la clase 1, clase 2. No, aquí de clase 1, ¿por qué podemos decir que de manera general se acepta que son 6 moléculas de clase 1? Y de entre 10 y 20 de clase 2. ¿Pero por qué son 6?
Básicamente, ¿por qué son 6? ¿Alguien recuerda? Acuérdense, la expresión es codominante, es decir, se expresan de la misma manera lo que es heredado tanto de la mamá como del papá. Entonces, de clase 1 tenemos 3, el HLA-A, el B y el C. Entonces, dice algunas 6 moléculas. Pero acuérdense que hay otras también de clase 1 que sí son importantes, pero no son las más importantes. Entonces, de manera general son 3, el HLA-A, B y C. Pero como son 3 de mamá y 3 de papá, por eso son 6. Y de clase 2, pues acuérdense que está el DR, el DQ, el DP, etcétera. Entonces, por eso son entre 10 y 20 moléculas de clase 2. Entonces, no olviden esto, que es siempre expresado de manera codominante. Ahora, otra cosa, el último punto es muy importante. La especificidad de la unión la proporciona el receptor de las células T y es quien proporciona la especificidad y no el HLA. Muchas veces se maneja que el HLA es lo que determina la especificidad. No, en este caso es lo que es el receptor del linfocito T. Es decir, la especificidad se va a llevar a cabo de lo que ve el linfocito T, es decir, lo que está viendo, pues, ¿qué es? Es el péptido. Ajá. Entonces, ahí es donde se va a llevar a cabo la especificidad, pero acuérdense que no es nada más presentar el antígeno y que el linfocito T lo reconozca. Es todo un proceso que se lleva a cabo entre otras moléculas que se tienen que unir para que se pueda llevar a cabo este reconocimiento. Ahorita lo vamos a ver. Los péptidos que interactúan con el HLA de clase 1 están compuestos por 8 a 10, de 8 a 11 aminoácidos, o sea, son péptidos muy pequeñitos. Ajá. A diferencia de los péptidos, para los de clase 2, que son unos péptidos un poco más grandes, casi del doble, entre 10 y 20 residuos. Y otra cosa es que la velocidad de asociación del péptido al HLA es muy baja, pero la velocidad de disociación es aún más alta. Ajá. Esto es bien importante para mantener la homeostasis. ¿Qué pasa si sucede, si varían cualquiera de las dos, de estas dos cosas? Es decir, que a lo mejor la unión del péptido sea mucho, o sea, que el péptido se una a su receptor, ajá, más tiempo del debido. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Pues pueden llegar a pasar reacciones indeseadas. Por ejemplo, el péptido está más tiempo unido y por lo tanto va a haber un reconocimiento constante y esto puede llevar a alergias. Y por otro lado, si el péptido no se une el tiempo suficiente en el receptor, pues simplemente no se va a llevar a cabo la respuesta inmune. Es decir, no va a dar tiempo de que el linfocito lo reconozca, porque el péptido ya se desancló, ya no está unido. Entonces, pues obviamente eso también es malo. Ahora, los péptidos, aquí lo vemos en esta estructura tridimensional, y tiene en la parte de abajo del péptido, ¿sí llegan a ver el cursor? Porque es que no uso Sí. Ok. Abajo, estas cosas como en blanco, ajá, realmente son los puntos de unión del péptido a su receptor. No son muchos. Se puede decir que son entre 6 y 9 puntos de unión. Se les conoce también como pockets. Ajá, esos puntos de unión se unen a su receptor. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo es que se unen estos péptidos a su receptor. Algo que es importante decir es que esta unión es de las uniones más débiles desde el punto de vista de enlaces químicos. De hecho, es por puentes de hidrógeno. O sea, la simple temperatura puede ser suficiente para separarlos, o sea, para disociarlos. Son puentes de hidrógeno lo que se lleva a cabo, no son ni siquiera enlaces iónicos y mucho menos enlaces covalentes. Acuérdense que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes. Entonces, en este caso son por puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno, ¿quién nos va a dar? Pues son los aminoácidos que están en la base del péptido y los aminoácidos que están en la parte de arriba del receptor. Ajá. Ahorita, más adelante les voy a poner una estructura para que quede aún más claro cómo es que se unen estos péptidos a su receptor. Pero antes vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso, ahora sí, del reconocimiento. Bueno, las moléculas de clase 1, el procesamiento de antígeno de clase 1 sucede desde que es digamos, fagocitado,
Y este péptido se le une una ubiquitina. Una vez que se une esa ubiquitina, es como darle una señal a ese péptido para que sea degradado en el proteasoma. Este proteasoma es un complejo enzimático que reconoce justamente esos péptidos que han sido marcados con ubiquitina. Entonces, una vez que es degradado ese antígeno, en este momento vamos a llamarle antígeno, cuando es degradado por el proteasoma salen pequeños fragmentos que ya son péptidos. Estos péptidos se unen al transportador asociado al procesamiento de antígeno, que son estas proteínas, que están en el retículo endoplasmático, que se les conoce como TAP. Entonces, de esta manera, el péptido se une a este receptor y adentro, ya dentro del retículo endoplásmico, hay una enzima que es una endonucleasa, o sea, es la ERAP1, y esa lo que se encarga de hacer es romper o fragmentar aún más ese péptido para que quede más o menos entre 8 y 11 aminoácidos. Esta enzima del retículo endoplásmico es lo que va a hacer, esa es su función, y es fundamental esta enzima ¿cómo se llama? En pacientes con espondilitis anquilosante. Si nos da tiempo lo vamos a poder ver. Ahora, cuando estos péptidos ya son escindidos o cortados entre 8 y 11 aminoácidos, se unen a la tapacina. Se unen a esta tapacina, que es una proteína, que lo que va a hacer es que se les conoce como chaperona también a esta tapacina. Lo que va a hacer es que va a llevar a este péptido, a estos fragmentos, hacia las moléculas de clase 1 que acaban de ser sintetizadas. Aquí vemos que está la calnexina, cuya función de la calnexina es unir la beta-2 microglobulina a las moléculas de clase 1. Del HLA. Aquí están los 3 dominios alfa, si los recuerdan. Entonces, la calreticulina lo que va a hacer es que va a empujar a estos 3 dominios del HLA de clase 1 al mismo tiempo que lo va a hacer la calnexina y se van a unir y entonces ya le va a dar estabilidad. Entonces, una vez que se forma, ahora sí ya la molécula de clase 1, la tapacina va a dejar ese péptido en la superficie, del surco, de lo que les había mencionado la clase pasado, ese surco que es donde justamente es para que se pueda unir ese péptido. En ese momento se separa la tapacina y ahora sí, la molécula de clase 1 va a migrar a través del aparato de Golgi y ahí a partir de unas vacuolas exocíticas para que pueda ser presentado a la superficie ¿cómo se llama? De la célula presentadora de antígeno. Entonces, estas son prácticamente todas las proteínas que participan. Y si recuerdan en el mapa del HLA de clase 1, todas estas proteínas forman parte de están dentro de ese mapa. Entonces, todas ellas están dentro ¿cómo se llama? Del brazo corto del cromosoma 6 y todas tienen una participación, excepto la ERAP. La ERAP1 está codificada en otro cromosoma. Sin embargo, tiene su función en este punto. Hay 2 ERAP, la ERAP1 y la ERAP2, y tienen funciones similares que son importantes se les conoce también como reglas moleculares. Reglas porque son las que determinan el tamaño de aminoácidos necesarios para que se puedan unir a las moléculas de clase 1. Esto es en cuanto al procesamiento de antígeno de clase 1. Ahora, ¿cuál es esa unión del péptido y la presentación? Aquí viendo un poco otra vez esta imagen donde estaba el péptido y sus puntos de unión, que son estos de aquí abajo, esto que está aquí en la izquierda, esta imagen grande, realmente es la molécula de clase 1 vista desde arriba. Y todos estos numeritos realmente es la secuencia de aminoácidos. Acuérdense que son proteínas. Esas proteínas son las que a su vez van a permitir que el péptido se una y puedan ser presentados. Y los puntos de unión del péptido hacia la superficie de estas moléculas de clase 1 son
esencialmente estas 6. En algunos casos pueden ser hasta 9. Ajá. Entonces, estos aminoácidos, esas letras que están ahí encerradas, en realidad son posiciones de aminoácidos. Son posiciones clave para que el péptido se pueda unir. Si hay algún cambio en uno de estos aminoácidos, la unión del péptido puede ser distinta, puede ser mayor o puede ser menor. Ajá. Entonces, esta figura, pues representa solamente un tipo de HLA. No sé, vamos a suponer que es el HLA el HLA clase 1, vamos a suponer que es el A. Acuérdense que también está el B y el C. Y dentro del B, acuérdense también que habíamos visto que hay muchos subtipos, más de 300 subtipos, ¿no? Del B27 solamente. Pero dentro del B, pues de hecho el B es el más polimórfico del HLA de clase 1. Ajá. Entonces, toda esta gran variabilidad es importante para que nosotros podamos tener más opciones de presentaciones de antígeno. Las personas que son homocigotas para algún tipo de HLA, pues tienen menos oportunidades de presentar diversidad antigénica. Y eso puede llevarlos a desarrollos de algunos tipos de enfermedades. Ajá. Entonces, simplemente la unión, recordando, la unión del péptido a estos aminoácidos que están en esta molécula, pues es por puentes de hidrógeno. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es el procesamiento del antígeno de clase 2? Acuérdense que esto es, pues vamos a pensar automáticamente, cuando veamos clase 2, automáticamente vamos a pensar en bacterias. Entonces, las bacterias, digo, no son los únicos, pero pueden ser otro tipo de antígenos o microorganismos, pero el mejor ejemplo es cuando se habla de bacterias, ¿no? Entonces, las bacterias en su superficie pues tienen también estructuras químicas como la fucosa y la manosa, que son glicoproteínas, que esos son las moléculas que van a ser los puntos de unión para que las células dendríticas o macrófagos, una vez que se unan, puedan ser fagocitados. A su vez, el macrófago o las células dendríticas, pues tienen receptores específicos para cada una de estas estructuras bacterianas. Tienen receptores para manosa, receptores para fucosa, y receptores para anticuerpos también. Acuérdense que las bacterias, cuando se les unen anticuerpos, pues también esta unión es mucho más rápida, mucho más fácil cuando es a través de los receptores de la fracción cristalizable de los anticuerpos. Ajá. Entonces, el primer punto es ese, que haya un reconocimiento a nivel molecular. Ajá. No es de que llegue la bacteria y se deshaga y fagocite no es que llegue la célula y fagocite a la bacteria y nada más. No, tiene que haber primero un reconocimiento molecular. Además, aquí faltan otras estructuras. Por ejemplo, debe de haber calcio. Acuérdense que el calcio es un metal divalente, y por un lado la carga va a estar orientada hacia la bacteria y por el otro la otra carga va a estar orientada hacia la célula dendrítica. Entonces el calcio es fundamental para que se lleve a cabo esta unión. Si no hay calcio, pues pueden unirse todos los demás, pero si no hay calcio no se lleva a cabo la fagocitosis. Bueno, entonces, ¿cómo sucede esto? En primer punto, vemos aquí que está pues el antígeno o la bacteria, vamos a verlo así como una bacteria, y que es fagocitada y se forma una vesícula endocítica. Esta vacuola endocítica se une a un lisosoma para que se forme toda una vacuola llena de enzimas. Este lisosoma es un fagolisosoma, realmente ya se le conoce como fagolisosoma todo esto. Estos lisosomas están llenos de enzimas, y también el pH es un pH ácido. Es bien importante el pH para que se pueda llevar a cabo esto. Estoy casi seguro, me parece que la hidroxicloroquina actúa a este nivel, justamente cambiando el pH. Ajá, cambia el pH y entonces ya no se va a llevar a cabo la siguiente parte. O sea, esto se utiliza para lupus. Entonces, vamos a ver cuál es la segunda parte, una vez que se formó el fagolisosoma, pero al mismo tiempo se está llevando a cabo la síntesis de las moléculas de clase 2, que lo vemos en esta parte de aquí abajo, ¿no?
Entonces, aquí están las chaperonas, estas que están aquí en negrito, ajá, para que unan a las moléculas, a las cadenas alfa y a las cadenas beta de las moléculas de clase 2. Estas chaperonas pues van a hacer que se junten y se dé estabilidad. Uh-huh. Al mismo tiempo existe esta proteína, una proteína de cadena invariable que se le conoce como LI, LI. Ajá. ¿Cuál es la función de esta proteína? Que se una, una vez que ya se formaron, que se unieron las cadenas alfa y beta de clase 2, se va a unir en su superficie. ¿Y para qué se va a unir? Para evitar que se unan otro tipo de péptidos, péptidos propios u otro tipo de péptidos. Entonces, esto lo que le va a dar es como que es un seguro para evitar reacciones inmunes innecesarias. Entonces, hasta ahí, toda esta molécula pues es muy estable. Aquí está todo y es bien importante esta cadena, esta ¿cómo se llama? Cadena invariable, LI. Ajá. Aquí más o menos esta es una estructura de cómo se une esta proteína LI a la superficie de la hendidura entre la cadena alfa y beta de las moléculas de clase 2. Se une y se separa una parte de ella y es justamente lo que ya le da ese seguro o estabilidad a estas moléculas de clase 2. Entonces, de esta manera, una vez que ya se une la LI en el aparato de Golgi, a través de vacuolas exocíticas sale y ahora sí se fusiona con el fagolisosoma, se fusiona y todos estos péptidos que ya fueron degradados, permiten que, bueno, aquí hay la participación de otra proteína que se le conoce como CLIP. Lo que hace este CLIP es quitar la LI del surco de las moléculas de clase 2. Ese CLIP va a quitar la LI y entonces ahora sí ya va a permitir que los péptidos se unan a las moléculas de clase 2. Entonces, se unen y ahora sí, a través de vacuolas exocíticas, pues ya son transportadas hacia la superficie y ahora sí pueden ser presentados estos antígenos a los linfocitos T. Entonces, sí notan la diferencia entre las moléculas de clase 1, entre el procesamiento antigénico de las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. Entonces, aquí están ya los linfocitos T, haciendo ese reconocimiento de los antígenos. Como les había dicho, las moléculas tanto de clase 1 y de clase 2 no se van a expresar si no llevan a cabo un péptido. Siempre que se expresen es porque van a llevar a cabo un péptido. O sea, no tendría sentido que se expresen sin un péptido y por lo tanto, pues el linfocito T no tendría ningún tipo de actividad. Entonces, es bien importante. Pero además hay otros correceptores que son necesarios para que se pueda, primero que nada, unir, dar estabilidad y se pueda llevar a cabo el reconocimiento. El reconocimiento pues también lleva un cierto tiempo, no nada más es de que lo vea y se desprenda. No. También lleva un tiempo importante. Bueno, entonces, de manera, en resumen, podemos ver pues todas las proteínas que pueden, o todos los dominios que participan en el reconocimiento de los péptidos, ¿no? Pues están, por ejemplo, en esta figura vemos que está el receptor de las células T y está el HLA y en medio está el péptido, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la configuración de manera global para la presentación del antígeno. Pues debe de haber un aminoácido del péptido que contacta con el linfocito T. Aquí lo vemos, es ¿no? Debe de haber un aminoácido polimórfico del HLA. Aquí está. Debe de haber un aminoácido de anclaje del péptido, que es este. Y debe de haber un surco, justamente, pues para que ahí se lleve a cabo para que se coloque ahí este aminoácido de anclaje y pues por supuesto el péptido, ¿no? Que es el protagonista en este caso, ¿no? Entonces, en este dibujo lo que vemos en amarillo realmente es el péptido. Ese es el péptido que es lo que va a ver el linfocito T. Y lo que está en verde, pues son las cadenas alfa y lo que está en rojo son las cadenas beta de las moléculas de clase 2. Entonces, nosotros, así viendo desde la pantalla, pues podríamos decir que nosotros somos los linfocitos T y eso es lo que nosotros estamos, bueno, el linfocito T es lo que realmente es lo que ve, es ese péptido.
Ahora, el reconocimiento del antígeno por los linfocitos, pues no nada más es el receptor del linfocito T y el HLA y el antígeno, no. Acuérdense que les había dicho que tiene que haber otros correceptores importantes, que son muy importantes para que se dé estabilidad y entonces ahí sí el linfocito T pueda reconocer el antígeno. Si no se lleva a cabo toda esta interacción de moléculas, pues simplemente no se llevaría a cabo el reconocimiento y por lo tanto no habría activación del linfocito T. Ajá. Bueno, entonces los linfocitos T, pues aquí vemos cómo es, aquí tenemos el linfocito T en la parte de arriba y abajo tenemos la célula presentadora de antígeno. Entonces vemos que tanto el linfocito T tiene un correceptor, ajá, que está en rojo, que es el CD4 para las moléculas de clase 2. Y el CD8 es el correceptor del linfocito T para las moléculas de clase 1. Estos correceptores realmente se unen en una parte de las moléculas de clase 2 y de clase 1. O sea, tienen ahí aminoácidos de unión para que se pueda llevar a cabo, para que le dé más estabilidad a todo este complejo. Vamos a llamarlo a todo esto que es un complejo. Si no están estos correceptores, simplemente, nuevamente les digo, no se lleva a cabo el reconocimiento. Entonces son bien importantes estas proteínas también, que son los correceptores. ¿Y cómo están estructurados estos correceptores? Pues aquí vemos que el CD4 pues tiene 4 dominios, el D1, el D2, el D3 y el D4. Y el correceptor para CD8 son 2 proteínas que se les conoce como alfa y beta. No tienen nada que ver con las proteínas, con las cadenas alfa y beta de las moléculas del HLA. Entonces, los dominios del CD4 que se unen a los dominios del HLA de clase 2 son los dominios D1 y D2. Son estos dos de aquí abajo, son los que se unen, cada uno en su respectiva subunidad. Y de la misma manera, los correceptores del CD8 tienen aminoácidos o una región de unión que se unen a los dominios alfa 3 y alfa 2 de las moléculas de clase 1. Ajá. Estos son los puntos de unión y que son justamente los puntos de estabilidad para darle mayor estabilidad y pueda ser llevado a cabo el reconocimiento antigénico. Entonces, ok, ya se unió, ya es presentado el antígeno, pero ¿qué sucede después? Es decir, una vez que el linfocito T reconoce el antígeno, muchas veces hasta ahí llegamos, decimos, bueno, ok, ya lo reconoció y se lleva a cabo la respuesta inmune, pero ¿qué sucede dentro de ese linfocito T? El linfocito T, acuérdense que también lleva a cabo todo un esquema de reacciones internas que hacen que ese antígeno presentado induzca señales para que se lleve a cabo la expresión de otros genes. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el HLA con todo este complejo del que hemos hablado. Aquí dentro tenemos los antígenos y entonces dentro del linfocito T, pues se lleva a cabo una serie de señalización química. Son todas estas proteínas las que más se describen, pero puede haber otras, por supuesto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues va a haber factores de transcripción que se van a unir al DNA para que induzcan la expresión de proteínas. Una de ellas, una de las más importantes, es la expresión de interleucina 2, que a su vez es una reguladora, es una feedback para decir, necesito más clonas de linfocitos T o ya con las que hay son suficientes y entonces es un regulador y apaga la señal a través del receptor JAK. Entonces, estos factores de transcripción vía MAC hacen que se expresen genes y uno de ellos, el que les había dicho, es interleucina 2, pero también hay otros, por ejemplo, la interleucina 5. Pero, ¿qué es lo que hacen estas proteínas que ya una vez que se llevó a cabo la expresión de genes, pues se producen estas proteínas? ¿Qué es lo que hacen estas proteínas? Aquí tenemos la interleucina 2, la 4 o la 5, por ejemplo, y vemos que se unen a un receptor de las células B. Las células B, una vez que reconocen interleucina 2,
pues se lleva a cabo justamente una serie de reacciones químicas internas muy parecidas, que lo que van a hacer es la producción de anticuerpos. O sea, el resultado final es la producción de anticuerpos. Ajá. Pero pues también acuérdense que las células B también pueden reconocer antígenos, pueden presentar antígenos, o sea, tienen las dos funciones. Por un lado, reconocer la señal inducida por las células T, pero por otro lado también pueden presentar antígenos. Aquí vemos, en este caso, que son moléculas de clase 2, como ya lo habíamos mencionado, que las células B también pueden presentar antígenos, y a su vez sucede el sentido contrario, ¿no? Lo presentan a un receptor de células T y vuelve a suceder el circuito. Entonces, estas interleucinas, la 2, la 4 y la 5, se unen al receptor de las células B y van a producir los anticuerpos. Aquí vemos ya un resumen de todo lo que hemos visto, desde un microorganismo, desde un antígeno, una célula presentadora de antígenos, un linfocito T virgen, para que se lleve a cabo el procesamiento y presentación de antígenos. Si hay liberación de interleucina 4, pues los linfocitos B, pues lo que van a hacer es producir anticuerpos neutralizantes, o también puede haber que son de la clase IgG, o también puede haber síntesis de anticuerpos IgE, para que se lleve a cabo la degranulación de los mastocitos. Si es por la vía de la interleucina 5, pues también se van sobre los eosinófilos, y eso de todo cuando es sobre, por ejemplo, parásitos, ¿no? En este caso, pues están poniendo un helminto, ¿no? Atracción y activación de los eosinófilos. Y si es por la vía de interleucina 10 o interleucina 4, pues justamente esto es lo que, algo parecido a lo que les mencioné, que es un feedback. Puede ser que se lleve a cabo más producción de anticuerpos o simplemente la inhibición de esos macrófagos. Es decir, ya no es necesario, ya se llevó a cabo el procesamiento, ya es suficiente, ya no requerimos de más porque ya prácticamente se va a eliminar ese antígeno o ese microorganismo. Entonces, esta lámina lo que nos dice es, pues cuáles son las 3 principales vías para la activación de los linfocitos T, ¿no? Ahora, regresando un poco a lo del polimorfismo del sistema HLA, que esta primera gráfica, la de la izquierda, pues ya la habíamos visto, que hasta diciembre del 2020 se habían descrito más de 29,000 secuencias de alelos. O sea, dense una idea, o sea, esto es impresionante. O sea, pues por eso es el sistema más polimórfico. Y eso se debe justamente a la variabilidad de aminoácidos que están en las moléculas de clase 1 o de clase 2. Todos esos aminoácidos van a cambiar de una persona a otra, y algunos van a tener oportunidad de presentar más antígenos que otras personas. Entonces, pues, las probabilidades de que la persona que presente más antígenos, a lo mejor se enfermará menos, o va a tener un sistema inmune, digamos, más resistente, porque tiene esa forma de presentar diversos antígenos que las personas que son homocigotas. Y esto viene justamente para lo que les había dicho, que hay asociaciones del HLA y de la enfermedad. Un estudio mostró que algunas poblaciones indígenas, por ejemplo, no desarrollan diabetes tipo 1 debido a la presencia del polimorfismo del ácido aspartico en la posición 2. O sea, que hay un cambio del ácido aspartico por arginina en la posición 52, del DQA, es decir, en este caso en particular, del HLA de clase 2, el subtipo DQ. Entonces, el simple hecho de que haya un polimorfismo, un cambio de un aminoácido, es suficiente para que ese antígeno no se una y por lo tanto, o se una de manera distinta, la configuración es distinta, y eso es suficiente para que estas personas no desarrollen diabetes. Esto es una asociación que se ha observado y se pudo llegar a demostrar. Eso es interesante porque la diabetes tipo 1, pues en México es una de las enfermedades con mayor incidencia, ¿no?, que hay. Pero pues este es un ejemplo de muchos. ¿Y cómo es esto de la afinidad de enlace, de lo que les había dicho? ¿Cómo es que se unen y cómo están en función de
del polimorfismo presentado. Por ejemplo, aquí tenemos el péptido que está en color verde y esto que está en gris en el fondo, pues son las moléculas ya sea de clase 1 o de clase 2. En este caso es de clase 1. Entonces vemos que el aminoácido, el antígeno que está en verde, tiene puntos de unión. Por ejemplo, la posición de lisina 9 de este péptido en particular se une con el ácido aspartico en la posición 116 de las moléculas de clase 1. Y aquí hay otros aminoácidos, por ejemplo, está el aspartico en la posición 77 y en la posición 74 pues también resulta que hubo un aspartico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene un polimorfismo y como consecuencia de ese polimorfismo, en lugar de que se presente un ácido aspartico en la posición 116, se presenta una histidina en esa misma posición 116? Pues el antígeno ya no se va a unir a esta histidina. Acuérdense que todo es por puentes de hidrógeno, en pocas palabras, por cargas. Entonces, no se va a unir y entonces este aminoácido, este antígeno, bueno, sí, este aminoácido, la lisina en la posición 9, va a tener preferencia por el aspartico de la posición 77. Aquí en la imagen de la izquierda, el aspartico de la posición 77 pues no tiene unión, pero en el segundo caso sí tiene unión, ahí se une el péptido, encontró preferencia por ese aminoácido, por estabilidad de cargas. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Pues nada más y nada menos que las personas que tienen el aspartico en la posición 116 van a ser B27 positivos, sí, pero el subtipo 0,5. Es decir, esto no es patogénico. Estas personas no van a desarrollar espondilitis anquilosante. A diferencia de estas, de la derecha, que si el antígeno se une al aspartico en la posición 77, van a tener el B27, pero el subtipo 09, el cual es patogénico. Es decir, estas personas tienen altas probabilidades de que desarrollen espondilitis anquilosante. Entonces, este es el fundamento para poder explicar, una de las explicaciones que se dan desde el punto de vista molecular para el desarrollo de la enfermedad. Hay que recordar que pues, también existen otros factores, no nada más que es un factor genético, para el desarrollo de la enfermedad. Y esa es la explicación que se da a varias enfermedades. Por ejemplo, en el caso anterior de la diabetes tipo 1, pues sucede algo similar en ese tipo de poblaciones indígenas. Entonces, de manera general, pues B27 no es sinónimo de espondilitis anquilosante. Una persona que salga positivo no significa que sea susceptible a la enfermedad. Aquí lo importante es ver cuál subtipo del B27 y en este caso estamos poniendo como ejemplo el 0,5 y el 0,9. Afortunadamente no todos los subtipos del B27 son patogénicos. Y de manera particular del B27, acuérdense que vimos que había más de 300 subtipos. Nada más del B27. Hay varios Bs. Está el B7, por ejemplo, el B15, el B51, el B58, etcétera, ¿no? Nada más de los Bs. Acuérdense que también están los As, están los Cs, están los Drs, los DQs, los DPs, etcétera, ¿no? Entonces, entre más variabilidad tengamos, es mucho mejor. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos? Pues imagínense, el B27 que les había dicho que no es, el B27 subtipo 0,5, que no es patogénico, tiene una distribución aproximada, pues en la parte norte de América y de Europa, en la parte norte. Entre más rojo, pues tiene más, ¿cómo se llama? Es más frecuente. Pero el que sí es patogénico, el que produce espondilitis anquilosante, pues realmente, por lo menos en la población mexicana, tiene una frecuencia muy baja. Tiene una frecuencia, me parece, creo que es del 1 o 2% por ahí, ¿no? Es muy, muy baja. Pero sí está muy bien representado en la parte norte de Europa. Por ahí se dice que entre más se acerque al Ecuador, es menos frecuente este alelo,
el B2709. Entonces, la frecuencia de espondilitis anquilosante en Europa, pues es mucho mayor que la que nosotros tenemos aquí en México. Ujú. Otras asociaciones interesantes, pues por ejemplo, las personas que tienen lupus eritematoso, pues tienen este haplotipo. Las personas que tienen el haplotipo B07 con el DR15, pues son propensas a desarrollar lupus eritematoso. Las que tienen psoriasis, pues por ejemplo, este haplotipo, ¿no? Esta asociación con el CW606. El cáncer gástrico se ha asociado con el DQ, con el subtipo 01 del 05. Artritis reumatoide, pues el 04 y el DR15, ¿no? También están muy bien descritos. La narcolepsia, el DQ06, el subtipo 02, con el DR1501. La esclerosis múltiple, pues vemos también una asociación con el B07 y el DR15, muy parecido al lupus eritematoso, ¿no? La diabetes tipo 1, el DR3 y el DR4. Aquí en México, el DR4, bueno, es el 50% de la población mexicana es DR4. Uh-huh. Entonces, pues coincide con la alta frecuencia de diabetes tipo 1. Otras asociaciones que también han sido interesantes, por ejemplo, se ha visto que las mujeres longevas tienen el DR11, o sea, portan este alelo, ¿no? El DR11, ¿no? Y estos estudios se han hecho sobre todo en comunidades rurales, donde las mujeres ni siquiera saben qué edad tienen, pero su fenotipo indica que pues son personas muy, muy grandes, ¿no? El haplotipo del DQ05 con el DQB03, pues se asocia con aborto habitual. Personas que tienen el B35 con el CW04 progresan rápidamente a SIDA, ¿no? O sea, cuando son portadores del VIH, la aparición del SIDA pues es mucho más rápida. Y algo que es importante que les mencioné, que para asegurar la especie a través de la evolución, pues la combinación de alelos debe de ser totalmente distinta. Ajá. Por tendencia natural se busca tener hijos heterocigotos por medio de los receptores olfatorios que están ubicados en el clase 1. Aquí vemos que están los receptores olfatorios. Este es el mapa que les había mostrado. Y dentro del clase 1, pues están los receptores olfatorios. Aquí arriba, pues vemos que está, por ejemplo, la TAP1, que son las proteínas asociadas al transporte. O sea, este es un mapa muy resumido. Aquí vemos la tapacina, ¿sí? Que son las proteínas, las chaperonas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Entonces, los receptores olfatorios, pues es algo muy importante. O sea, va todo ligado, todo está ligado con todo lo que les he dicho. Ajá. Y como lo que les comenté la vez pasada, ¿no? Algo parecido. Ni su sonrisa ni sus curvas es lo que nos atraen. Lo que nos atrae es su HLA. Y aquí es donde sí aplica el que los polos opuestos se atraen. O sea, aquí está perfectamente justificada esa frase. Una persona que tenga un HLA totalmente distinto al nuestro es lo que realmente nos va a atraer. En un principio puede haber una atracción meramente física, pero realmente posterior a eso va a haber reacciones químicas que nos van a permitir si realmente queremos estar con esa persona o no. Y eso es a través del olor que emite esa persona, y nosotros a través de esos receptores olfatorios vamos a reconocer su HLA si es distinto al nuestro. Si es distinto al nuestro, entonces nosotros tendríamos esa atracción hacia esa persona porque la descendencia seguramente va a tener un HLA totalmente distinto. Por lo tanto, va a tener más oportunidad de presentar más antígenos. Es decir, una persona sana, una persona fuerte, evolutivamente hablando, una persona fuerte. Ajá. Y eso fue un experimento que se demostró, ya se me va a acabar el tiempo, pero bueno, ya voy a acabar. Un experimento que se demostró, una persona o una mujer. Bueno, hubo varios participantes hombres en donde les dijeron que se pusieran una playera durante 2 días sin quitársela. O sea, obviamente no se tenían que bañar ni nada para que su olor quedara impregnado en esas playeras. Entonces, luego esas playeras ya las guardaron en unos frascos y luego se las dieron a oler a diferentes mujeres. Y entonces hubo mujeres que sí tuvieron aceptación por ciertos olores, por ciertas playeras, perdón, en donde unas dijeron, pues la playera 2, en este caso, en este dibujito, pues sí me atrae, ¿no? O la playera 1 que está aquí abajo, pues sí me atrae, ¿no?
Pero la playera que está aquí arriba, que es la 3, esa no me gusta, ¿no? Y así, y después hicieron el HLA tanto de esos participantes como de las mujeres y vieron que de las que sí hubo atracción por ese olor, el HLA era totalmente distinto, el de la mujer y el de ese hombre, ¿no? Es muy interesante porque justamente eso es lo que va a dictaminar la descendencia fuerte, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene este HLA, por ejemplo, tenemos el haplotipo paterno, que tiene todas estas variantes, ¿no? Pero también tiene su haplotipo 2, que es el materno, y vemos que por parte de la mamá heredó todo esto, ¿no? Aquí sí vemos algún heterocigoto, digo, un homocigoto, perdón, para el E. Y una mujer que tiene el haplotipo materno y su haplotipo paterno. Entonces, ustedes ya pueden jugar aquí cuáles serían las probabilidades de descendencia. Seguramente va a tener un hijo que a lo mejor es A2 y se va a combinar con el A11, es heterocigoto. O un A2 con un A10 también es heterocigoto. O puede que el hijo herede el A36 con el A11 o el A10 y es heterocigoto. Lo mismo va a suceder con el B50 y el B12 y con el B7 y el B40. En este ejemplo, pues obviamente los hijos van a ser heterocigotos y esto es lo que nosotros o la naturaleza busca. Digo, esto no nada más sucede en los humanos, esto pues sucede también en los animales, ¿no? En todas las especies. Es lo que uno busca realmente, pero no es así que uno lo esté buscando de manera consciente. Muchas veces nos dejamos atrapar por el físico, pero con el tiempo nos podemos dar cuenta de que realmente no es lo que nosotros estábamos buscando y pues puede haber así, enojo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues, Porque si no va a ser un caos. no, ¿cómo, perdón? Pues es que estoy grabando y, perdón. Sí. Entonces, los resultados de este estudio fue que tras estudiar los patrones de atracción sexual en 254 enamorados, aquí era importante ponerlos entre comillas, los autores descubrieron que en la mayoría de las parejas los HLAs de sus miembros eran muy distintos entre ellos. Concluyeron que la atracción sexual y el deseo de procrear guardaba correlación con la diferencia en los HLA. Y estos estudios, pues, se han hecho, o sea, ya se han replicado en varios lugares y los resultados son similares. Es muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí llega la plática. No sé si tengan alguna duda, pero antes sí quiero mencionarles una cosa. El próximo viernes, pues vamos a discutir un artículo. Ustedes pónganse de acuerdo o a juicio del doctor Lozada o ¿cómo se llama? O del doctor Rolando Espinosa, que decidan quién va a presentar el artículo para que lo discutamos. El artículo, ustedes lo pueden elegir, pero que sea relacionado con el HLA, puede ser en reumatología, en alguna enfermedad, como lo hemos venido manejando. En fin, eso lo dejo a su criterio y el tiempo, pues que sea de 40 minutos para que tengamos tiempo de participar. Otra cosa es que ese artículo lo decidan en este fin de semana para que a más tardar el lunes nos los hagan llegar a todos para que lo podamos leer con calma y entonces el viernes ya lo podamos discutir. Ustedes se ponen de acuerdo quién lo presenta, ¿sale? Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Buen día, doctor Javier. Mi pregunta va encaminada al procesamiento intracelular de antígenos por el linfocito B. Sí, es muy parecido a lo que sucede con el CD4 a nivel intracelular, o es más, o cómo es el mecanismo. Sí, o sea, obviamente faltó poner ahora lo que sucede dentro del linfocito B. Si quieren, eso también puede ser tema de discusión del artículo. Son mecanismos similares, obviamente, porque el linfocito B lo que realmente es, pues va a producir anticuerpos. Esa es la parte final del linfocito B. Entonces también sucede toda una señalización interna. Va a haber transcripción, va a haber expresión de genes y esos genes lo que van a hacer, pues va a ser la síntesis de proteínas y algunas de esas proteínas pues van a ser los anticuerpos. Pero sí, sucede un mecanismo, una señalización compleja, porque pues no nada más son 2, 3 proteínas las que participan, son varias, es toda una vía de señalización bien estudiada y el producto final pues es la expresión de los anticuerpos, ¿no? La síntesis de los anticuerpos. Gracias, doctor.
Doctor, en cuanto al número de proteínas que puede manejar, por ejemplo, en el caso del HLA tipo 1, ¿se conoce algún número específico de proteínas que se llegan a insertar en un número determinado de HLA? Pues, Digamos, mira, aquí lo importante, se supone que esas proteínas provienen de antígenos. Ajá. Digo, son antígenos que provienen de diferentes fuentes. Esos antígenos, lo que más nosotros entendemos como antígenos, pues son antígenos bacterianos, pero también antígenos virales, hongos, parásitos, pero también hay antígenos propios, nuestros propios antígenos, que esos durante el desarrollo embrionario son reconocidos como propios. O sea, es una forma que durante el desarrollo del HLA en el desarrollo embrionario, esos antígenos propios son reconocidos para que cuando pues, uno ya sea adulto y todo, no vaya a haber ese tipo de reacciones autoinmunes que sí se dan. O sea, precisamente hay enfermedades autoinmunes que sí se dan, porque no hubo un reconocimiento adecuado durante el desarrollo embrionario, posiblemente ese sea el caso. Entonces, hablar del número en particular, o sea, tan solo una sola bacteria cuando es fragmentada, pues, híjoles, pues podemos hablar de cientos, miles, no sé cuántos antígenos puedan ser los que se lleven a cabo en el reconocimiento. Imagínate una secuencia de 20 aminoácidos. Y el primer péptido se corta entre el aminoácido 1 y el aminoácido 12. Ese es un antígeno ya, ¿no? Pero en otra ocasión el péptido a lo mejor se fragmenta y se forma entre el aminoácido 4 y el aminoácido 15. Entonces ya es, aunque vino todo de la misma secuencia, pues realmente lo que se va a presentar ya es pues una nueva secuencia, ya son otros aminoácidos que aunque provinieron del mismo antígeno, del mismo patógeno en este caso, pues ya es otra configuración la que se tiene que unir. Ajá. Entonces aquí pues lo importante, además del número, bueno, pues es el número de antígenos, aquí lo importante es el número de variantes en cuanto al HLA para que tengas esa capacidad de reconocer diversos tipos de antígenos. Entonces, por decir un número así como tal de antígenos, ¿cuántos hay? No sé, no, debe de haber muchísimos. O sea, estructuralmente hablando, pues son muchísimos, ¿no? Lo que sí es que cumplen con la función de que en efecto solamente se unen entre 6, o sea, tienen entre 6 y 9 puntos de unión a las moléculas de clase 1 o de clase 2, ¿no? O sea, esos pockets. Eso sí es bien importante. Entonces el antígeno tiene que de alguna manera doblarse o cambiar su estructura tridimensional para que se pueda acoplar a los pockets. Digo, a los receptores de las moléculas de clase 1 o de clase 2, ¿no? muchas gracias, doctor. Pues yo creo que lo dejamos hasta aquí por cuestiones de tiempo. Entonces, de cualquier manera, pues podemos estar ahí estamos en el laboratorio si quieren ir y todo, pues esto podemos ampliarlo todo lo que quieran, ¿no? Entonces, es interesante todo, ¿no? Entonces, de hecho, les comento, una excompañera de ustedes, bueno, de ahí de Reuma, Aleida, justamente con ella trabajamos HLA, espondilitis anquilosante, la identificación de unos polimorfismos que cumplan de alguna manera la misma función que el HLA B27 para el diagnóstico de pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces evaluamos unos polimorfismos que ya estaban descritos en población turca y nosotros los evaluamos aquí y vimos si tienen el mismo valor diagnóstico que el B27 que se hace de manera de rutina en los laboratorios. Cuando ustedes van a un laboratorio y dicen, quiero hacerme el B27 para, pues, sobre todo, espondilitis anquilosante, pues ya, se los hacen y tiene un costo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue evaluar algunos polimorfismos, que como les digo, ya están descritos, para ver si cumplían con esa función de marcar o identificar de manera similar
a los pacientes con espondilitis de manera similar que el B27 y vimos que en particular bueno, eran dos, pero uno tenía una sensibilidad y especificidad demasiado alta, o sea, casi igual que el B27, ¿no? Entonces, pues ese puede servir como un marcador, pero por lo menos, restringido a nuestra población. No podríamos extenderlo a otras poblaciones porque no sabemos si justamente va a cumplir lo mismo. Por lo menos vimos que para los de población turca y nuestra población fue muy, muy parecido, ¿no? Incluso la sensibilidad y especificidad que ellos encontraron, los turcos, pues nosotros vimos que era similar a la de ellos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos concluir es que ese polimorfismo lo podríamos utilizar como un marcador o un biomarcador genético para pacientes con espondilitis anquilosante. Por lo menos en población de aquí, de la consulta que viene aquí al instituto, porque no sabemos también si se comporte como de la misma manera que en población del norte del país. A lo mejor tienen variabilidad genética y para ellos no se representa de la misma manera. Entonces, luego platicamos de esto por si tienen algún interés en evaluar algunos polimorfismos en alguna enfermedad en particular y hacer ver si tienen esa capacidad de identificar a esos pacientes con esa determinada enfermedad. Lo vamos a hacer con sarcopenia y todas nuestras enfermedades y tú y Jessica nos ayudan.